Continuamos nesta mesa de debate de Vía V, incorporamos a Pilar García Negro. Moi boa noite. Moi boa noite. E continuamos debullando que pasou hoxe luns, por exemplo, en Ourense. Reprobado o alcalde da cidade do Partido Popular, como vostedes saben, Iniciativa de Democracia Ourensana. O Partido Socialista decidiu finalmente apoiar a iniciativa dos independentes, dos homes de Jácome, e pasaba isto hoxe pola mañá. El único punto del día, la reprobación del alcalde de Ourense, propuesta por el primer grupo de la oposición. Los motivos de Democracia Ourensana, las promesas incumplidas de Jesús Vázquez en campaña sobre inversiones para la ciudad. Yo quiero poner sobre el tapete aquí lo que es la gran mentira de Jesús Vázquez, la gran mentira que eres tú, un inepto y acaba alcalde. ¿Y qué ocurre? Nos vende la moto de que tiene gobiernos amigos y que él va a conseguir lo que no consiguieron los demás. Lo que se destina a la TVG cada año es lo mismo que al concello de Ourense. Ourense es ahora mismo la tercera ciudad de Galicia. Y es posible que si tú aguantas aquí 4 años, que esperemos que no, que te podamos echar antes, Ourense quizás cuando tú te marches sea la quinta. Ourense en Común mostró su postura en contra de la reprobación, pero con matices. Que entendamos que a proposta de reprobación de Democracia Ourensana é precipitada non quere decir en ningún momento que o grupo Ourense en Común non reprobe a acción deste goberno. La incógnita residía en el lado socialista. O grupo municipal do PSDG-PSOE chega a este pleno sen unha posición preconcebida. Querían escuchar al alcalde para posicionarse, pero este dejó su defensa en manos del portavoz popular que, después de hacer balance de los 239 días de gobierno, cerró filas en torno al regidor. Este equipo, o teu equipo, sentímonos especialmente orgullosos de traballar o teu caro. O alcalde deu, como fai sempre, a calada por resposta. Creo que tampouco era propicio hoxe poñernos o ti máis, ti menos. O mercado de abastos, o novo albergue de peregrinos, a nova estación de autobuses, a rehabilitación da Ponte Romana, a Ponte do Milenio, o anexo do pabellón, a grada no campo de fútbol de Santa Cruz, os remedios de fútbol 11. Nosotros reclamando cientos de millones de euros para Ourense, para que esto, realmente Ourense siga siendo la tercera de Galicia, y él nos viene hablando aquí de Pepe Gotera y Otilo. Oye, pídele también a la Xunta que mande unos mecheros y unos bolígrafos. Expuestos los argumentos y las réplicas, llegó la hora de votar. Las 14 manos alzadas de Democracia Ourensana y del Partido Socialista fueron suficientes. Queda aprobada a reprobación do alcalde. Es una etiqueta a este señor, es el alcalde reprobado más rápido de la historia. Un toque de atención ao goberno. Un toque de atención sin consecuencias en la práctica. Así que Ourense en Común, que se abstuvo, y el propio alcalde lanzaron un órdago. Queren ser unha alternativa de goberno, presenten unha moción de censura. Si eles son coherentes, eles deberán presentar unha moción de censura. José Vázquez Barquero debería de asumir ese protagonismo. Na xenda do Partido Socialista neste momento non está unha eventual moción de censura. No puede presentarla solo, que tenemos 8, tenemos que firmar por lo menos 14. Este pleno coleó fuera del consistorio cuando presuntamente un ciudadano insultó al líder de Democracia Ourensana. Identificar a este señor, que le llamamos un vergüenza, quiero denunciarlo, ¿lo podéis identificar? A mí si me insultan como persona pues me puede importar un bledo, pero en mi condición de concejal que venga aquí al pleno a insultarme, pues simplemente daré parte y nada más. ¿Son insultos parecidos a los que dice usted en el pleno? Son distintos, los míos son de carácter político y este es que no tiene nada que ver. Según informó en un comunicado este grupo político, la persona identificada es el padre de la secretaria del alcalde. Bueno, enseguida vamos a ver con un poco más de detalle ese incidente, porque Pérez Jácome finalmente siempre acaba apareciendo en otros territorios, pero Carlos, estamos hablando de Ourense, la única de las 7 ciudades que tiene un alcalde del Partido Popular, que yo no sé si con el conocimiento que tú tienes de la política de este país pronosticas que no va a cumplir los 4 años de mandato, ¿o sí? Bueno, es que habría que añadir que es el único del PP, pero es que el PP tiene 2 caras en Ourense. De la misma manera que el PSOE tiene 2 caras en Ourense, es decir, tiene aparte de una familia enfrentada con la otra. Y luego tiene a Ourense en Común, que tiene una parte que no se alió con ellos, que fueron de Podemos, pero sí tienen un diputado en Madrid. Es decir, Ourense es la ensaladilla mixta. La verdad es que hay que hacer un es la ensaladilla, y luego está Democracia Ourensana, que es la guinda, ¿no? Yo dudo mucho que el PSOE quiera entrar en una moción de censura ahora mismo con Democracia Ourensana. Lo dudo. Tendría que ser 4 años un poco desastrosos para que el PSOE se meta en esa fiesta. Vamos a ver con detalle, como decíamos, ese momento en el que Pérez Jácome pedía que se identificara a un ciudadano que lo había insultado, distinguiendo entre los insultos políticos y los de no políticos. Vamos a ver. ¿Dónde está la policía? ¿Qué pasó? Claro, me hago sinvergüenza.
Jácome. Pero como estudiante, verdad, mira, non se pode estar sino de pleno. Facendo iso a túa actitude. É que ter actitude no pleno e non se pode facer isto. Vale, eu opino que lo hago bien. Porque eu como son estudiante... Yo creo que lo hago bien. Vale, hablamos otro día. Muy bien, gracias. No me votes. Espera, oye. Mira. Identificar a este señor, que le llamamos sinvergüenza, se da la capa. Le llamo sinvergüenza, aquí de pleno. Quiero denunciarlo, lo puedes identificar. Ten perdido o carnet. Despois de tomen as medidas que estiman. Dos me los das, solo quiero identificar, vale, dos me los das, vale. Venga. Bueno, pues este momento en el que un concejal pedía a la policía que identificara a un ciudadano que le había dicho algo tan grave como llamarle sinvergüenza y el momento en el que se producía esa identificación. Tuco Cerviño. Bueno, este episodio me parece absolutamente asombroso, non? Propio personaxe, non? De Pérez Jácome, que xa o vimos aquí. Cuidado que te identifica, ¿eh? Sí, xa tuve con él aquí un rifirrafe importante. Bueno, es que Tuco é especialista. No, bueno, o segundo en importancia despois do que tuve con Iglesia. Pero, por certo, foime retirada de excomunión por monedero aquí, sumo pontífice. Últimamente estás máis amainado. Xa estou ben. No, quero dicir que, bueno, Pérez Jácome é un personaxe asombroso, non? Teño dúbidas de que el teña capacidade para ordenar a un policía municipal que identifica a ninguén. Bueno, pero ti se foras do Partido Socialista apoiarías unha moción de censura? Se foras do Partido Socialista non sei. Eu creo... Do Partido Socialista de Ourense, quero dicir. Sí, do Partido Socialista son, sí. Eu creo que, vamos, espero que os meus compañeros de Ourense non salíen con este personaxe, non? É unha cousa, vamos, impresentable, na miña opinión. Bueno, como decía Carlos, de todos os xeitos, bueno, en 4 anos pode pasar calquera cousa, pode caer unha bomba atómica ou algo así, pero me parece que non deberían facelo. E en todo caso, bueno, menos unha moción de censura, claro, porque unha reprobación, bueno, é unha cousa de quero e non puedo, ou puedo e non quero, non sei moi ben, unha cousa simbólica que pode ter a súa importancia, pero vamos, unha moción de censura é impresentable. Vamos. Bueno, reprobación, como decía bien Jácome, la primera vez que se produce en tan poco tiempo, tan pocos meses después de que Jesús Vázquez llegara a la alcaldía de Ourense. Y una excusa, Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Para repasar qué está pasando en el PP de GA, cambios radicales de las personas que dirigen el Partido Popular aquí en Galicia. Hay quien considera que un momento parecido al que se vivió cuando Manuel Fraga se marchó a Madrid después de perder las elecciones. Cuéntanos. Sí, vamos a ubicarnos, si os parece, el 28 de mayo del 2015. Habían pasado solamente 4 días de las últimas elecciones municipales. El PP había cedido mucho poder local, sobre todo en las grandes ciudades. Solo retenía Ourense, de la que estábamos hablando. Y Feijóo, el presidente del partido, decía esto. A conclusión de que é precisa unha renovación de equipos, unha renovación de políticas e unha renovación de actitudes. É o momento de preparar os equipos de cara aos próximos tempos, próximos retos e tamén dar entrada a relevos xeracionais no partido. Bueno, desde entonces los movimientos internos han ido en cascada. El último, el de Alfonso Rueda, el actual secretario xeral que va a optar a la presidencia provincial en Pontevedra y que va a tener que dejar su cargo, tal y como admitía el propio Feijóo ayer en las páginas de La Voz de Galicia. De lo que estoy seguro es de que el partido tendrá que buscarlo, yo o el que sea, porque acumular cargos no es bueno y en el momento actual, inadmisible. Bueno, esos movimientos en las baronías, en las diferentes provincias del Partido Popular tenemos que hablar porque para el próximo mes de abril, mes de mayo, está previsto ese congreso del Partido Popular de Galicia, que tendrá que, bueno, elegir su dirección y, bueno, también relevar, a ver si lo podemos ver, la Secretaría Xeral a Alfonso Rueda, el actual secretario xeral. A ver si conseguimos ver el mapa provincial del Partido Popular, porque hay varios relevos pendientes en las diferentes provincias. Varios de sus responsables provinciales, bueno, han ido anunciando su renuncia en las últimas fechas, empezando por el responsable del Partido Popular en Lugo. Vamos a ir, aquí lo tenemos, Feijóo al frente del partido con Alfonso Rueda. Vamos a ir dirimiendo provincia por provincia, porque ya decimos Barreiro. La pasada semana lo escuchábamos y lo veíamos aquí en Lugo. El presidente provincial anunciaba que lo dejaba. Han pasado 14 años en el cargo. Bueno, advertía el partido que no influya en su sucesión. Lo hacía así. Este non é o congreso de ningún tipo de dirección.
Este non é o Congreso pois de Barreiro, nin de Feijóo, nin de Rajoy, non. Este ten que ser o Congreso da militancia do PP de Lugo. Como se pode contribuir? Pois eu creo que a mellor forma é desde a imparcialidade total e absoluta. Ademais, desde o recoñecemento a aquelas compañeiras ou compañeiros que estimen oportuno dar ese paso. Ya advertía, lo estaban viendo Barreiro, que podía haber más de un candidato, como efectivamente ha sido, porque hoy ha anunciado su decisión de presentarse a ese congreso Raquel Arias, la actual delegada de la Xunta en Lugo. Se suma, el viernes lo anunciaba, a la candidatura de Elena Candia, la que fue efímera presidenta de la Diputación en Lugo y que es portavoz del grupo provincial en aquella ciudad. Bueno, de Lugo vamos a viajar también de provincia hasta la de A Coruña. Negreira también anuncia que se marcha desde el 2008 al frente de esa presidencia provincial y dos candidatos ya a sucederle, el exdiputado Javier Escribano y Diego Calvo. Han presentado sus avales, Calvo muchos más que Escribano para esa sucesión. Donde parece que no va a haber mucha posibilidad de debate es en Ourense, porque Baltar presume de que todos los alcaldes están con él y también los diputados. Todos os deputados e deputadas, sexan parlamentarios nacionais do Congreso e do Senado, sexan parlamentarios autonómicos, sexan deputados provinciais e están tamén os dos 92 responsables locais do partido na provincia. É un caudal abrumador de confianza. Bueno, no parece que tenga rival Baltar, pese a estar investigado ahora por la justicia, como parece que tampoco lo va a tener el sucesor de Rafael Ouzán. También deja su cargo desde el 2000 al frente del PP en Pontevedra y ya tiene sucesor. Se paso adiante, lo anuncio públicamente, a miña intención de presentarme como candidato a presidir o Partido Popular da provincia de Pontevedra. Bueno, anuncia Rueda su candidatura, de momento no tiene rival, a esa provincia de Pontevedra, con lo cual vuelve a abrir la vía en la Secretaría Xeral del partido, con tres posibles sustitutos, dos consejeros actuales, Rey Varela y Ángeles Vázquez, y uno que lo fue, Agustín Hernández, también por el Partido Popular. Bueno, y es que esto de la unidad en el partido hacía referencia precisamente el propio Alfonso Rueda, advirtiendo al que venga de cuál va a ser su principal papel, aunar las diferentes sensibilidades. Dende logo ten que ter unha gran conexión co presidente. Creo que iso é importante para traballar coordinadamente e despois entender que este é un gran partido que ten moitas sensibilidades, pero que todos traballamos polo mesmo objetivo e, por lo tanto, ter unha relación fluida cos presidentes provinciais, que entenda que manter a unidade do partido é algo fundamental. Bueno, esto de las baronías, de las diferentes sensibilidades provinciales del partido no viene de ahora. Cuando Feijóo accedió a la presidencia del partido tuvo que enfrentarse a una brecha semejante. Vamos a repasarlo en páginas de La Voz de Galicia que leíamos entonces. Ahí lo están leyendo. Feijóo y Barreiro sellan su pacto para cohesionar el PP del posfraguismo. Leíamos en La Voz diciembre del 2005, un mes antes de que Feijóo se proclamase vencedor en esa sucesión de Fraga. Se hablaba y mucho de las dos sensibilidades del PPDG, de las boinas y los birretes. Bueno, ya en junio, el propio Fraga avisaba a sus posibles sucesores de que se mantendría al frente del partido 4 años más. Acababa de perder la Xunta de Galicia. Como leíamos en La Voz, boinas y birretes, ahí lo están viendo, velaban armas para hacerse con el control del partido. Y en mayo, antes de esas elecciones, Manuel Fraga reconocía malestar a la hora de diseñar las listas electorales, unas listas en las que Fraga trataba de equilibrar el poder entre las dos familias internas, aunque se resistía en público a hablar entonces de boinas y birretes. Pero como prueba de ese peso de las baronías provinciales, esto que están viendo, el pulso lanzado por 5 diputados afines a José Luis Baltar, amotinados en un piso de Santiago de Compostela en 2003 para exigir más poder en el PP gallego. Reivindicaban la figura de Cuiña, que acababa de ser cesado por Fraga, un Fraga que desembarcó en Galicia en 1989 tras convertir a Alianza Popular en el Partido Popular de Galicia. Como presidente da Xunta. Que a Virxen do Faro nos bendiga a todos e nos permita volver contentos a nosas casas polo mero feito de estar xuntos, irmanados e amigos. Bueno, y un Fraga que apostó desde un principio por unas baronías provinciales fuertes y autónomas en el Partido Popular. Esta imagen de 1995 podría resumirlo. A las puertas de una reunión con Fraga, Xosé Cuiña por Pontevedra, Cacharro Pardo por Lugo, José Luis Baltar por Ourense y Romay Becaría por A Coruña. Eran los varones fuertes
del Partido Popular. Una imagen muy llamativa, compañeros, vamos a recrearnos en esa fotografía de no hace tanto tiempo, pero que en el fondo denota que han pasado muchísimas cosas. Gonzalo Tenor, ¿está viviendo el PP de Gala mayor crisis orgánica desde la salida de Fraga de Galicia? Yo creo que primero no se puede ver como una crisis porque entra dentro... Crisis significa cambio. No, ya. Pero esto hay que vivirlo dentro de la normalidad de los congresos, de los procesos congresuales, de renovación de equipos, de renovación de las personas que van a liderar las provincias, y no hay que tampoco ver una gran ni fractura ni giros copernicanos en cuanto a las políticas o en cuanto a lo que es lo... No estamos incluso, me atrevería a decir que ni siquiera estamos en el caso, bueno, de la renovación de los equipos provinciales que se produjo pues hace 8 años, quizás. Que Feijóo no acabe de decir qué va a hacer, está pidiendo ese margen. En la entrevista que publicaba La Voz el domingo seguía insistiendo en ese margen que él ha pedido. Bueno, está afectando a todo el partido. Los ritmos de Alberto Núñez Feijóo se han convertido en los ritmos del partido. Hombre, los ritmos del presidente siempre afectan también a la organización a la que preside, porque no hay que olvidar que el presidente Feijóo es presidente de la comunidad, pero también es presidente del propio partido. Pero estos congresos, por ejemplo, en el caso de Coruña, es un congreso ordinario. Quiero decir, es un congreso que tocaba ya. Pero, vale. Me refiero... no hay nada, no está pasando nada en el PP, simplemente es como lo que tocaba, digamos. No, es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, quiero decir, por un lado están los congresos provinciales, son congresos provinciales para hacer los equipos provinciales. O sea, es una coincidencia que hayan salido a la vez Carlos Negreira, Barreiro, de Lugo, Louzán, de Pontevedra. Es una coincidencia que hayan salido todos a la vez. Pues seguramente que sí, que tiene mucho más de coincidencia y de las propias dinámicas provinciales que de cualquier otra lectura que queramos hacerle. Quiero decir, es verdad que ahora lo que estamos viendo es pues, que a lo mejor estas baronías de las que hablabais no son baronías que vayan a estar décadas. Es decir, nos vamos a lo mejor pues, a unos plazos, pues ya estamos viendo que corresponden por lo que serían 2 legislaturas más o menos electorales. Es verdad que los ritmos del partido son diferentes, pero en ningún momento hay ni que vincular estos cambios a los cambios que se puedan producir en el Congreso regional, ni tampoco hay que verlo así. Bueno, es verdad que estos cambios pueden implicar después ciertos cambios en el Congreso provincial. Bueno, a ver, Gonzalo se aferra ahí a pues las dinámicas internas de los partidos, que por otra parte es cierto que interesan bien poco a los ciudadanos, lo que es en sí el rifirrafe interno, digamos, pero estamos hablando de un partido con esa foto que veíamos, con un presidente que fue Manuel Fraga, con una forma particular de entender el partido, con un presidente que es el actual, que algunos dicen que tiene más poder sobre el PP del que nunca tuvo Fraga, a pesar de lo que pudiera parecer, y yo no sé si tú le concedes la misma irrelevancia que le concede Gonzalo a lo que está pasando. Bueno, Gonzalo supongo que es lo que tiene que decir hoy, pero yo creo que la fuerza ahorca, Gonzalo. Tienes un presidente provincial en Pontevedra doblemente imputado, un presidente provincial en Ourense imputado, que no se cambia, pero está imputado. En Lugo se intentó que no se marchara, pero se marcha. Y incluso él, marchándose, dice que espera que el partido no intervenga. Curioso. Él es el número 1 del partido en el Senado y posiblemente la figura institucional del PP a nivel de Estado que pueda quedar de mayor nivel. Y luego tienes ciudades como en Vigo, donde no se sabe quién manda. No se sabe quién manda. Habéis perdido 7 concejales y no es que toque hacer un congreso. Hacía año y pico que tocaba hacer un congreso. Yo creo que el PP sí está sufriendo lo que tú decías al principio. El no saber qué va a hacer tu jefe tiene que obligatoriamente en cualquier organización traslucir una inseguridad que incluso algunos estén pensando en que mi jefe se va a ir, yo me voy antes, o otros digan, pues yo no sé lo que voy a hacer, me voy a buscar la vida. De hecho, en muchos ministerios le han prohibido a muchos de sus cargos que dimitan en estos días, porque había cierta sensación de desbandada, ¿no? Y todo esto yo creo que es algo que está afectando al PP, es el virus del mosquito que os ha picado en esta ocasión a vosotros y estáis en esa situación. ¿Cuál crees, lo que le preguntaba yo a Gonzalo al principio, que es que el PP está viviendo, el PP de Gá, está viviendo en estos momentos la mayor crisis orgánica desde que se fue Fraga? Yo creo que sí, pero motivada por la incertidumbre tan a largo plazo que lleva diciendo su presidente, pidiendo qué va a hacer. Lo que ya no sabemos si lo pide porque no sabemos si está jugando varias cartas a la vez, si está jugando varias partidas a la vez, o lo pide porque necesita mucho tiempo para decidir qué va a hacer. Pero en todo caso, los movimientos que está haciendo, mandando a su número 2 a Pontevedra, quiere decir que él ya sabe lo que va a hacer. Otra cosa es que vosotros no lo sepáis. Rubén. Yo creo que é algo que pasa en todos os partidos cando hai resultados electorales malos.
na esquerda lle chamamos refundación, na dereita lle chaman renovación, eso de que hablen las bases, eu estou farto de cada vez que hai un hostiazo electoral que vayamos a esa cuestión, como se no resto do tempo non falarán as bases, eu creo que o PP está vivindo unha situación absolutamente novedosa, que a práctica desaparición ou incluso posible desaparición das grandes cidades de Galicia, que o poder da Diputación, a primeira vez que non atesora ese instrumento, que era un instrumento moi importante, de feito, o único que está aí seguro é o único que aínda mantén o poder da Diputación, que está dicindo, bueno, aquí tengo a todos os alcaldes en coro orfeándonos tierra e, polo tanto, vou facer o que queira, non? O resto do poder do PP se tambalea, a situación de Vigo insostible, aparte con casi moitas veces acoso pois a portavoz municipal por parte das estruturas do partido. Eu creo que aí o PP está vivindo unha situación que nunca viviu, que vai a ter que afrontar un proceso de renovación de estruturas moi importantes como son provinciais, hai partidos que temos estruturas comarcais, as provinciais as desatendemos, pero o Partido Popular é un pulmón importante a súa estrutura en Galicia, a estrutura provincial. Eu creo que está vendo unha situación anómala que ten que ver cun resultado electoral que nunca se dera nas filas do Partido Popular. A parte do Partido Popular sí que se move cando hai resultados electorales malos, no sentido de que Feijóo é o produto da perder aquela altura a Xunta e que movimentos no ano 2015 pois tamén teñen que ver con perder poder municipal. Eu creo que esta vez é evidente que se está recompoñendo a situación. A sigla do Partido Popular significa PP, Partido Popular, como é obvio, xa coñecemos, mas hai outra leitura, claro, que é Partido Poder, Partido do Poder. E entón aí faltaríalle, aí bifurcámonos, xa faltaríalle, habería dúas letras ocultas, unha letra C, Partido con Poder, e aí temos un comportamento, e outra a letra S, Partido sen Poder. Estamos agora nunha crise de movementos e de persoas neste partido, provocada por incertezas, por unha non renovación automática en absoluto do goberno español, porque moitísimos cargos aquí na Galiza estarán rezando ou encargando unha novena para que o señor Núñez Feixóo se defina de unha vez e a partir desa súa definición recolocarse, e todo isto nunha atmosfera de hipertrofia, segundo eu vexo polo menos, do cálculo. E entón o cálculo di o refrán, a cobiza rompe o saco, e é moi certo. Eu tamén, parafraseando, digo, o cálculo pode resultar boomerang para quen quere ter todas as pezas no tabuleiro antes de tomar unha decisión. Pero todo isto dentro de un ambiente ou dentro dunha ideoloxía e, sobre todo, dentro dunha práctica política onde, apelidándose como se apelidan, e ese é o seu drama, que diría Castelao, apelídanse Raxoi, apelídanse Feixóo, apelídanse Baltar, apelídanse Barreiro, apelídanse Xácome, que non chega nin e que me chame a policía local, se quer, este individuo, non chega nin a caricatura de Castelao. Non chega nin a iso, ese individuo. Xácome non é do PP, Non, pero digo, sí, pero serven, a que tipo de política serven? Quer dizer, que ese é o drama, un dos dramas nós, como galegas e galegos, que temos, que efectivamente son, úneos, o cemento que os une é un servizo aplicadísimo a políticas que son contrarias a este país, contrarias a Galicia. Que avancemos, porque unha das polémicas do día ten que ver cunha representación de títeres, ese espectáculo que podían ver un grupo de rapaces cos seus pais a pasada fin de semana en Madrid, do que tanto se ten falado. Como saben, os responsables de ese grupo de teatro están aínda na cadea. Imos ver parte dese espectáculo. Sentenco una Capitolo. Conclude la Pentumilo. Bueno, seguro que tiveron ocasión de ver polo vivo que acontecía esa compañía Títeres desde abajo, que poña en representación esta obra e que finalmente, como decíamos, acabou con eles na cadea. Cadea na que continúan. Hoxe compareceu en rolda de prensa a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para considerar deleznable o que acontecera e para insinuar que Cecais, a cabeza da concelleira, está en risco. Sí, ¿Pero quién piensa por un cartel de Loreta
Quisiera pedir perdón a todos los padres por un espectáculo inaceptable, un espectáculo inadecuado para los niños, violento, en fin, deleznable. Así lo califica Carmena. La alcaldesa de Madrid ha dejado claro que un espectáculo en que se ahorca un juez o se viola a una bruja que se acuchilla el vientre para abortar, evidentemente no es para niños. Agresión a la sensibilidad y al público infantil. Pero alguien de su equipo lo calificó apto para todos los públicos. Destituyeron de inmediato al director de los carnavales, pero asegura que si hay más responsables, caerán. El ayuntamiento considera que tiene que llevar a cabo una profunda investigación y ver qué responsabilidad hay, quién debió conocer y no conoció. Y de si tuvo responsabilidad Celia Mayer o no, ha sido rotunda. En este momento estamos analizando las responsabilidades y que veamos si efectivamente ella puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en este equipo. Tampoco apoya a su concejala de Cultura cuando ésta ha afirmado que quiere retirar la denuncia a los artistas. Va a mantener la denuncia. Entre otras cosas, las denuncias no se quitan. Carmena sí que ha dejado caer que el encarcelamiento le parece excesivo. Una prisión sin fianza no es habitual en este tipo de procedimientos. Y no ha dicho más, porque dice que aquí habla como alcaldesa y no da opiniones como juez. Bueno, precisamente el mantenimiento de la prisión es lo que está siendo cuestionado por algunas partes del espectro político en las últimas horas. Ha habido, lógicamente, reacciones por parte de todo el mundo como estas. Creo que en este asunto lo que falta es que alguien asuma responsabilidades políticas en una concejalía que además, bueno, pues es un suma y sigue. Yo espero que de esa investigación o expediente o como lo quieran llamar, pues finalmente se derive algún tipo de responsabilidad política en un ayuntamiento que está gobernado por Ahora Madrid, donde Podemos, que es el partido principal, ha dicho en muchas ocasiones, sus líderes principales, tanto Pablo Iglesias como Juan Carlos Monedero, que en política el perdón se conjuga dimitiendo. Yo creo que deben de actuar también en consecuencia. Que en este país, por hacer teatro, se diga lo que se diga en el teatro, alguien pueda ir a la cárcel, yo creo que eso es impropio de una democracia. Entonces, una cosa es que la obra no fuera adecuada y creo que el ayuntamiento reaccionó de manera correcta, y otra, que en este país a dos personas por hacer teatro se les pueda llevar a la cárcel, que me parece una barbaridad. Sería como llevar a la cárcel a Darío Fo o a Bertolt Brecht. Y es inaceptable que algunos traten de crear una suerte de Estado policial cuando lo que queremos los demócratas es disfrutar de la libertad. Bueno, pues esa prisión, ese espectáculo de títeres cuestionado y criticado por muchos, incluida por supuesto la alcaldesa de Madrid, pero también, bueno, Gonzalo, empiezo por ti. La decisión de encarcelarlos, ¿la compartes o te parece una medida exagerada? Yo no tengo criterios para evaluar Gonzalo, la medida cautelar de eso. No, a mí yo habrá que no tienes ninguna... No sabes si estás de acuerdo o no de acuerdo con eso. Estoy completamente en contra de que se haya hecho este espectáculo. Estoy completamente en contra de lo que pudieron ver los niños y los padres de ese espectáculo. ¿Y estás en contra o a favor de la prisión? Lo rechazo completamente. Estoy completamente en contra de que alguien equipare esto a una derivada o lo vincule a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no ampara todo, no ampara las injurias, no ampara la incitación al odio, no ampara el enaltecimiento del terrorismo y todo esto. En cuanto a una medida preventiva que adopta el juez, bueno, pues francamente, es que no lo sé, pero si tú me dices, ¿qué tal? Si el juez considera que es una medida preventiva, que es la que tiene que aplicar a esta gente, me parece completamente correcto. De la misma forma que le doy la razón a los jueces en otras cosas, se lo doy en esto, por supuesto. Bueno, xa o dixo a alcaldesa, o espectáculo é deleznable. É deleznable. Por certo, quen presenta a denuncia ou a demanda é o propio Concello. Logo hai un lío aí, la retiro, non la retiro, que pon de manifesto unha vez máis non sei se o enfrentamento, pero clara separación entre a alcaldesa e Podemos, non? Que levou a non participar prácticamente nada, ni un solo acto nas eleccións xerais. Logo, respecto ao asunto do encarcelamento, bueno, evidentemente hai un enaltecemento do terrorismo moi serio. Se di Gora ETA, ETA matou a 800 concidadanos. Gora Al-Qaeda. Bueno, é o mismo, Gora ETA e Gora Al-Qaeda. Gora ETA
Al-Qaeda. Al-Qaeda es Al-Qaeda. Al-Qaeda e ETA. Claro, efectivamente, pero que se di exactamente Gora Al-Qaeda, non Gora Al-Qaeda nin Gora ETA. Xa sei o que se di, pero din Gora ETA, que matou a 800 concidadáns nosos, e Gora Al-Qaeda, que fixe un atentado terrible en Madrid, onde morreron 200 persoas. Por lo tanto, é un asunto moi serio. A liberdade de expresión non é que un diga o que queira. Eu non podo chegar a un sitio e decir que Pilar García Negro pois é unha fanática e eu non sei que, non é, por certo, o que é unha filla de non sei que, o que non sei, o que ti non pode. A liberdade de expresión ten limitacións, e non só relativamente ás cuestións privadas, ao dereito privado, sino ao dereito público. E quero decir, de todos os xeitos, que comprendo o que di Gonzalo, quero decir, eu non sei o que di o Código Penal, non son abogado nin xuiz, e interpretar de todos os xeitos a min chócame inicialmente, intuitivamente, esta prisión preventiva. Chócame. Rubén? Eu creo que é unha barbaridade a cuestión da prisión preventiva nunha obra de teatro que aparece por esa regla de tres, todas as películas que non é unha nin dous, temos 50.000 películas sobre temática relacionado co conflicto no País Vasco, relacionado con ETA, empezando pola Operación Ogro, por un montón de películas incluso máis recentes, calqueira alusión a precisamente esas cuestións, pois sería tomada automáticamente como unha posición defensora desa cuestión. Unha cousa é enaltecimento do terrorista, o que eu non digo, a figura de enaltecimento do terrorista é un delito. Eu creo que aquí se está dicindo que unha compañía de titiriteros se iba polo centro de Madrid e por toda España facendo apoloxía ao terrorismo, que é unha falsedade gravísima. Violación o propio de monjas e aforcamento de xuíces tamén, Outra cosa que entremos na cuestión do libreto que levaba esa obra, se pode ser de maior gusto ou menos gusto, se pode estar en horario infantil ou non. Eu creo que Carmela, outra vez, como digo eu, é cobarde. É cobarde. Porque sí que hai concelleiros do seu grupo municipal que lle dixeron que non fora por aí. Mauricio Ruiz, Carlos Sánchez Bravo, que acaban de facer pero xa o sospeitaba. Que acaban de facer unha posición pública que non ha lugar a que o Concello de Madrid, ante as presións do Partido Popular, empecemos por esa vía, porque esa vía é absolutamente reprobable. Logo, horario infantil, discutamos sobre os horarios infantiles que vivimos neste país, porque eu son o primeiro que me altero cada vez que encendo a televisión. É a cuestión do horario infantil. Pero que haxa outros errores, Rubén, non xustifica. É unha actuación infantil. Primeiro, que cambia bastante o matiz. Voltamos ao debate sobre o que é sátira e sobre o que é apoloxía. Voltamos a ese debate e dentro de pouco iremos a cuestións que son perigosísimas, como dividir a cuestión da sátira dentro da arte, esa teatro, esa calqueira tipo de cuestións, e dai decir que eso é apoloxía do terrorismo, creo que hai unha liña que hai que parar. Eu creo que é apoloxía do terrorismo, gravísima apoloxía do terrorismo, gravísima. Outra cuestión é se eso justifica a presión preventiva, que eu teño moitas dúbidas, pero que a apoloxía do terrorismo teño ninguna dúbida. Carlos Punzón e Pilar García Negro. Carlos. Bueno, hay que decir que esta misma obra se puso hace 20 días en estreno en Granada, en el Ayuntamiento de Granada, para público adulto, en una sala cerrada para público adulto, y no pasó nada. Hay que decir que en el blog de esta compañía dice de qué va la obra, y dice que sale alguien con una pancarta como prueba falsa para intentar implicar a un policía corrupto. Esto es una obra de teatro de cachiporra, de como cuando yo era pequeño iba a ver a Gorgorito, a Castrelos. Sí, yo iba a ver a Gorgorito. Quiero decir, mayor que a ti. Barriga verde. Morreu barriga verde. A ver, quiero decir con esto que puede ser muy poco afortunada la obra. Hay miles de obras malísimas. No tiene que ver con que una obra tenga que llevar a la gente a la cárcel porque es muy mala. Es otra cosa. La justicia está dividida. Hay dos asociaciones en Jueces para la Democracia dice que no está justificada la presión y la conservadora dice que sí. A mí lo que sí me llama la atención es, primero, alguien erró a la hora de poner eso a unos niños. Eso es lo primero. Lo segundo, la propia compañía explica qué hace. Tercero, los propios actores, cuando ven el público que tienen, deberían haber meditado si ponerla en marcha o no, porque quizás no se pudiera entender lo que querían decir. Quizás no se entienda pues, que ahorquen a un juez o que... Bueno, esas cosas un niño no tiene por qué discernirlas. Una monja que la aborten, que la hagan abortar. No, por eso. Exacto. Pero lo último que quería decir, a mí lo que me llama la atención es que haya dos titiriteros en la cárcel, ¿no? Por gente de partidos, en general, que están acusados de corrupción con casos, decenas de ellos, y no han sido ni siquiera llamados todavía a declarar. Es decir, si ponemos el umbral de la guanta aquí arriba, lo ponemos para todo.
para todo. Y creo que ahí entonces muchas bocas se callarían. Pilar? Eu estou realmente abraiada. Comezo polo final e polo mesmo que acaba de comentar Carlos Punzón, se o entendín ben. Imos ver. Dous cómicos que probablemente sexan autores, e digo probablemente porque eu, para opinar sobre un libro ou sobre calquera peza de arte, necesito velo, lelo, eu non opino por contaxio, nin opino polo que ignoro. Isto, con toda probabilidade, para público infantil, será un disparate, e con toda probabilidade será artísticamente outro disparate, pero iso en quen pon en causa, o primeiro que pon en solfa, é aos responsáveis que efectivamente contratan sen leren e sen teren nin idea de nada. Agora ben, dito isto, por enaltecemento do terrorismo no cárcere, prisión preventiva sen fianza, sen ningún tipo pola Audiencia Nacional ou por como demonios se chame, iso que temos que padecer, pero meu Deus bendito, entón, porque Rosalía de Castro toda a última parte da súa vida viveu onde viveu, senón é que estaba naturalmente por publicar poemas como Xusticia pola man, estaría xa absolutamente maniatada e camiño da pena capital. Pero en que mentalidade nos temos efectivamente que poñer. E despois outra cousa é que a min, no Concello de Madrid, esta non é a primeira, ímolo dicer, falta de información ou a primeira trapallada ou a primeira falta de conexión política entre todo o que efectivamente é unha equipa de goberno. Entón, eso supoño que é exixible, porque senón estamos moi brevemente Eso traballado. que decir, primero, Non, é que temos que avanzar. primero, las medidas estas cautelares surgen precisamente de la denuncia que pone el consistorio. Ojo, la denuncia que pone el consistorio. Segundo, yo creo que lo que tiene categoría es cómo esta obra, y en eso sí que estoy de acuerdo con Pilar, cómo esta obra, esta bazofia, es capaz de ponerse cómo se contrata, cómo se elige. Yo vi unos cortes, ¿eh? Yo no la vi entera, pero sí que vi unos cortes. Sí que vi unos cortes. Exactamente. Claro ejemplo de responsabilidad política. Este sí que es un claro responsabilidad política, no como otras veces hacemos. Lo que se está valorando es la dimensión del castigo. No. O sea, dimite el responsable de programación. O Concello está denunciando a sí mesmo. A la concejala porque no sabemos si realmente había esa ignorancia. Si realmente había esa ignorancia o no, si sabía lo que se estaba poniendo, ¿no? Porque aquí estamos presuponiendo que no lo sabía, que el ignorar lo que se ponía también es la mejor forma de decir, bueno, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso no sería de la ley, sería del contenido. Ya, Gonzalo, efectivamente, claro. Y sí que, pero es que a lo mejor sí que se hizo a propósito, sí que había una premeditación, sí que se sabía lo que contenía la obra y se decidió llevarla adelante. Ese es el problema. Y yo creo que cuando hay el desencuentro, ese desencuentro está claro entre la alcaldesa y la concejala, me da a mí la sensación de que hay bastante más detrás de lo que... A violencia es galla. Cuanto a las medidas cautelares... No, las medidas cautelares no las quisiste valorar antes. No las valoro porque creo que lo sustancial, lo que tiene categoría, es precisamente el que se haya puesto lo que ha salido de esa obra. No, quiero decir, las medidas cautelares, como bien recordaba Tuco, hay una asociación de jueces que dice que no y otra asociación de jueces que dice que sí. A violencia es galla das pantallas das televisións públicas, eso non se toca. No, eso está aí. No, porque eso pagámoslo todos. Espera. No vamos a medir igual todas las violencias. No es lo mismo. Si aquí nosotros ahora vemos una obra de teatro que defiende el apartheid, inmediatamente lo denunciaremos por incitación al racismo. Si vemos una actuación que incita a la violencia de género, la denunciaremos. Si vemos que de repente en una obra de teatro se justifica que apaleen a los gays, inmediatamente lo denunciaremos. ¿Por qué? Porque las democracias se defienden precisamente de las... No, se defienden de la incitación al odio. Se defienden autoridade apología de la violencia. O xuiz ten dereito a meter no cárcere cando delincuentes financeiros. A mí lo que me preocupa es que veáis con toda normalidad lo que me parece. Non mezclemos cousas churras con meninas. Pilar, el gran problema es que mientras nos defendemos... A ver, no, o sea, tú, Pilar y Gonzalo, como se han quitado los tres a la vez, o sea, nos vamos... Aquí nos defendemos que hay ciertas apologías o ciertas defensas de violencia que no se deben de hacer al margen de quién
sea el receptor de esa violencia. Y parece que hay otros que cuando es una monja, cuando es un juez, cuando es un banquero, parece que justifican cualquier cosa. Sea un ahorcamiento, sea una violación, sea un apuñalamiento. A ver, Pilar, Gonzalo, Pilar, algo para cerrar, algo que decir, pero 30 segundos. Que non se trata de xustificar nada que conteña unha obra pseudoartística. Estábame lembrando de Valle Inclán cando moi sabiamente dicía o escritor Nobel, dicía de mire, joven, se le interesa la creación, tenga hijos. Claro, entón hai moitísimo produto hoxe sedicentemente cultural que nen é cultural, que é un expresionismo barato e que é moitas veces pseudoarte para... Grazas, querido Cuco. Pseudoarte para... Pseudoarte para... Pseudoarte para analfabetos. Entón, esa é unha cuestión. E outra cuestión é meter no trullo, meter no cárcere como prisión preventiva sin xulgamento de ningún tipo a, efectivamente, os autores de semellante titiritada. Vamos a avanzar, porque sin duda el asunto del encarcelamiento de los titiriteros, como recordaba Carlos, es llamativo. Insistimos, asociaciones de jueces divididas. No olvidemos que están detenidos, encarcelados en prisión sin fianza, que es una medida cautelar de una dureza absoluta, que se aplica en contadas ocasiones y para personas que son sospechosas de haber cometido delitos de determinada naturaleza. Bueno, decíamos, continúa la ronda de negociaciones para tratar de formar gobiernos. Pedro Sánchez, que tuvo tiempo de ir a la gala de los Goya el sábado, como muchos otros a los que enseguida veremos, pero que hoy ha presentado ese documento, este documento que tenemos aquí, Programa para un gobierno progresista y reformista, la propuesta con la que los socialistas tratarían de llegar al Ejecutivo. Pendiente de lo que pone este documento y de las reacciones que ha provocado, ha estado Uxía Rodríguez. Adelante. Pues efectivamente lo que tienes en tu mano son esas 53 páginas para convertirse en presidente del gobierno. El Partido Socialista ha comenzado este lunes poniendo toda la carne en el asador con un borrador para su investidura, un programa base abierto a añadidos y modificaciones de sus posibles aliados. Hoy mismo lo ha discutido ya con Ciudadanos, con Izquierda Unida y también con Compromís. También se lo ha enviado a Podemos, al PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. A Génova, eso sí, no ha llegado tampoco a manos de los independentistas. Todo se resume en 43 medidas principales, que serían la hoja de ruta de ese hipotético gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Medidas con guiños a ambos lados, a izquierda y a derecha. Vamos a ver las principales. Entre esas principales propuestas que encontramos en el apartado que engloba empleo y recuperación está la derogación de la actual reforma laboral, aunque con matices. Luego lo veremos. Hablan también de un plan de choque que pretende reducir a la mitad el paro durante los próximos 4 años. Una reforma del sistema fiscal poniendo fin a las amnistías. Entre las medidas de más calado está también la negociación con Bruselas de unos nuevos objetivos de déficit, lo que implicaría un año de retraso en la exigencia actual para llegar por fin al 1% en 2019. También contemplan aquí la eliminación completa de las cláusulas suelo. Cambiamos de apartado y pasamos al de Educación, Ciencia y Cultura, que comienza con la paralización de la LOMCE. Importante el verbo porque ya no hablan de derogar como en su programa electoral. Contemplan la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años y el reconocimiento de las becas como un derecho, recuperar los niveles de inversión en I+D+I y también la rebaja del polémico IVA cultural al 10%. Echan el resto, eso sí, en la lucha contra la desigualdad. Incluyen la aprobación de un plan de emergencia social y de un ingreso mínimo vital. También subir el salario mínimo interprofesional, una ley de lucha contra la pobreza energética y otra de igualdad salarial. Incluyen aquí en este apartado un bonus de 2 años de cotización por cada hijo. Último gran apartado, lo dedican a la regeneración democrática y en el que plantean la reforma del sistema electoral. Hablan también de endurecer el régimen de incompatibilidades, extendiendo el periodo hasta los 5 años y de modificar, aumentando la vigilancia de todo lo que tiene que ver con la financiación de los partidos. Ampolla se está levantando ya la importancia que el PSOE da a la reforma constitucional
a la que solo se refiere en las 2 últimas páginas de ese documento de 53. En él se limitan a proponer la creación en el plazo de un mes de una subcomisión para iniciar la redacción de un proyecto real a principios de 2017. Hasta han tenido que modificar el primer borrador publicado en el que recogían, como vemos, esta frase: desarrollar el concepto de Estado federal siquiera mínimamente. Ese siquiera mínimamente lo han tenido que quitar poco después, y es que Ferraz tuvo que reenviar la corrección de ese primer documento. Y en los matices y la letra pequeña encontramos las claves que ya ponen contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Lo que pueden leer arriba es parte del programa electoral del PSOE, abajo lo que aparece hoy en esa propuesta. De derogar la Ley de Mejora de Calidad Educativa pasamos a paralizar su calendario de aplicación, nada más. En cuanto a la reforma laboral, como ven, esa derogación con carácter inmediato de toda la reforma del PP se transforma ahora en medidas para recuperar el equilibrio en las relaciones laborales. Es una síntesis de ese programa electoral, también escuchadas las reivindicaciones de las formaciones políticas con las que esperamos entendernos. Pero creo que hay mucho espacio común para poder entendernos. Creo que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo donde la palabra tiene que sustituir a los vetos y, por tanto, yo tiendo la mano a Pablo Iglesias para que empecemos a hablar. En este documento el PSOE comienza exigiendo a todos los partidos generosidad y voluntad de diálogo. Como decíamos al principio, ya han tenido tiempo de discutirlo con algunos de sus potenciales apoyos, porque la agenda socialista ha priorizado a Izquierda Unida, Ciudadanos y a Compromís. Eso después de que Podemos siga negándose a negociar mientras los de Albert Rivera estén sentados a la mesa. Ya han encontrado diferencias, pero también espacios de encuentro con sus interlocutores. De hecho, hoy mismo Ciudadanos pedía prácticamente lo mismo en uno de esos apartados: más tiempo a Bruselas para cumplir el déficit. Son elementos en los que existen divergencias con el Partido Socialista, a veces muy importantes, pero que creemos que no necesariamente tienen que ser un escollo para un acuerdo de investidura. Insisto, única y exclusivamente investidura. España, con el agujero que deja el PP en los presupuestos, tendría que recortar este año pues prácticamente 8.000 millones de euros, algunos dicen que hasta 10.000. A diferencia de otros partidos como Podemos, es que nosotros no planteamos no cumplir, sino que planteamos precisamente cumplir de manera razonable y dentro de ese compromiso con Europa. ¿Y qué dice Podemos, que también ha recibido este documento, aunque no se sentará por ahora a negociar? Pues que el Partido Socialista les ha copiado. Si presentan un programa que se parece mucho a nuestras propuestas, que de alguna manera les hemos podido inspirar, pues estamos encantados, y eso va a hacer que sea muy sencillo, que nos podamos poner de acuerdo y ojalá en pocos días en España tengamos un gobierno de progreso. Sí les digo que me parece que un gobierno de progreso implica que el Partido Socialista no puede mirar hacia las derechas. Pues así siguen las cosas, seguimos con tiras y aflojas. Bueno, pues ese programa para un gobierno progresista y reformista, y yo traslado a la mesa lo siguiente, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años con los programas con los que comparecen los partidos políticos a las elecciones, el grado de cumplimiento de los mismos y sobre todo la compleja arquitectura legislativa que en estos momentos hay en las Cortes, con una Cámara que es la alta en manos del Partido Popular con mayoría absoluta. Si hay que creerse algo de lo que se nos plantea como reformas desde el Partido Socialista, teniendo en cuenta que muchas de ellas van a tener que contar con la connivencia o con el voto afirmativo del Partido Popular. No. Así que, ¿cómo hay que considerar esto, Carlos? Bueno, ¿Papel mojado? ¿Díxome? Hoy es el día sin IVA en el PSOE. Es el día de... Es el día sin IVA. Es el día sin IVA porque, bueno, como bien dices, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el programa. Yo creo que lo que sirve, lo que han presentado hoy es la tarjeta de presentación de Pedro Sánchez en sus negociaciones. Él está presentándose a sí mismo, está rectificando. Claro, pero perdona que te interrumpa. O sea, ¿hasta qué punto es honesto presentarse ante los ciudadanos con un documento de negociación que no va a poder cumplir en ningún caso? Porque muchas de esas leyes, ¿no? No. Bueno, es que él sabe, termino, él sabe que esto es un camino a recorrer, esto simplemente es el enunciado. Nada de lo que haya, si hay un acuerdo llegue al final, tendrá que ver ni con el programa del PSOE ni con lo que hoy ha presentado. Por eso digo que es el día sin IVA, que luego llegas allí y te encuentras con que el precio, ese día lo habían subido para camelarte, sí. ¿No? Yo creo que él se está construyendo a sí mismo, está presentando, está incluso corrigiendo
cosas como el haber votado a favor de la modificación del artículo 135, diciendo ahora que hay que diferir, digamos, el pago del déficit, ¿no? Que le supuso un enfrentamiento en su momento con El Zapatero. se construye porque esto es su única oportunidad. Tuco? Bueno, primeiro, o Senado non ten capacidade de bloquear. Depende, a reforma constitucional, sí. A reforma constitucional, claro, sí, pero o porque- resto non. Non, tampouco. Non, as leyes orgánicas poden votar en contra, absoluto. volven ao Congreso Pode e xa está, retrasalas, sí. pero volven ao Congreso Sí. e a maioría é o Senado. O Senado, isto que está dicindo agora, que di Barreiro, que vamos a bloquear, non é certo, é unha falsedade. Non ten capacidade A de reforma bloquear. constitucional, sí. A reforma constitucional necesita do Senado. Non estou seguro, pero se o dicho hombre. creo. Non estou seguro, Fernanda, pero se o dicho creo. Pero en todo caso, como ben decides, a reforma constitucional está ao final de todo. O resto é moito máis urxente neste momento. Todas as leis sociais, o traballo pola igualdade, as reformas económicas, eso o Senado non ten nada, ten que decir. Pode retrasar un pouco a promulgación das leis, pero logo, unha vez ten un plazo limitado, unha vez que volva ao Congreso, acabouse o Senado. O Congreso prevalece. O sea, este programa sí que ti o crees. Perdona, claro que o creo. A ver, este é un programa de negociación, non é o programa electoral. Por certo, vamos a ser científicos. Si leemos a Maraval, o seu libro, creo que é o Control dos Políticos, ou un destes, non estou seguro, onde estudia o cumplimento dos programas dos partidos políticos nas democracias occidentais desde hai moitos anos, examinando científicamente na universidade, resulta que os partidos políticos cumplen os seus programas nun 70 ou un 80%. Xa sei que eso é impopular decilo, pero esa é a ciencia. Eso é o que di os estudios universitarios. Perdón, non rematei, se me permites. Pois hai que ir rematando. Isto era un entre paréntesis. Agora, o que fai o Partido Socialista é presentar un documento de negociación que analiza, xa o dixeron, aquelas cousas dos outros partidos cos que queren negociar que están máis próximas ao programa do Partido Socialista. Daí que Podemos diga esa cousa tan curiosa e tan infantil, de nos copian. Hombre, é unha infantilada, entre outras cousas, como decía eu antes, o que non é plaxio e literatura. Deixádeme que completemos unha cousa, porque menos mal que neste documento aparece ampliar as incompatibilidades, os plazos das incompatibilidades a 10 anos, porque hoxe mesmo soupemos que unha ex-ministra de Zapatero, Trinidad Jiménez, vai entrar a traballar en unha destas grandísimas empresas que finalmente levan os cidadáns a pensar que isto das portas giratorias funciona. Pedro Sánchez tratou de xustificar así hoxe a decisión de Trinidad Jiménez. Ella me lo dijo, pero no es ni a ningún puesto de ningún consejo de administración ni nada que tenga que ver con eso. Es simplemente como una trabajadora en la compañía y, en fin, esto me lo dijo después de las elecciones y bueno, yo lo respeto, ¿no? Yo creo que ella lleva más de 4 años, ¿no? Sin ser ministra y, por tanto, bueno, pues tiene derecho a labrarse un futuro profesional, ¿no? Yo tengo muy buena relación con ella, como usted sabe, creo que es una persona honesta, es una persona decente, transparente, ejemplar en su compromiso con el servicio público cuando ha sido política y le deseo el mejor de las suertes, ¿no? Bueno, yo simplemente te voy a pedir que me digas si te parece estético que Trinidad Jiménez entre a trabajar en Telefónica. Estético no. Legal sí, bueno, estético claro, no. Solo faltaba que fuera legal, además. Non, bueno, claro, por suposto. Pero tamén depende do cargo que ocupe. Non está nun consello de administración. Si é, decía de broma, si é de taquimecanógrafa non hai ningún problema. Ai, é un pouco machista que digas eso. Non, vamos, o de taquimecanógrafo. Sí, vamos a ver en que vai traballar. De todas maneiras, estético non é. Gonzalo? Inicialmente. Es una pena que no sepamos ya en qué va a trabajar y lo que va a cobrar por este trabajo, porque a lo mejor incluso va a ser la tacógrafa o la taquígrafa. La taquígrafa mejor. El tacógrafo son lo de los camiones, ¿no? Sí. Mejor remunerada pero dejad a las taquígrafas, ¿no? En paz, que no es el caso. El tema, no existe. De verdad, qué cosas. Yo creo que aquí lo importante es saber primero. Yo creo que esto, este señor es un gran actor, el señor Sánchez. Yo creo que está en una obra de teatro fantástica. Estamos en el segundo acto, donde toca hacer una presentación para liderar un poco, pues, su imagen y que sea él el que está en los medios de comunicación durante esta semana. Hace un programa, Está. un programa que, primero, que tiene poco que ver
con el programa con el que concurrió mucho a que las ver, elecciones, tiene muy poco que ver este programa que presenta ahora con lo que realmente va a poder aplicar si gobierna con Podemos, porque aunque hoy Pablo Iglesias haya dicho que parece que él ha copiado, bueno, yo muchas de las medidas que hay ahí dentro ni las comparte Pablo Iglesias, ni van en el programa de Pablo Iglesias, y os aseguro, tú a Pablo Iglesias, que ya veréis como mañana, pasado, reinterpretas a Pablo Iglesias. va a haber nuevos reposicionamientos de Pablo Iglesias y de esto diciendo que muchas de las cosas Pablo Iglesias se reposiciona cada 48 horas. Segundo, y aún así, yendo a lo que esto, es una pena que no concrete un poco más cuáles son esas medidas, que se quede mucho en vaguedades y en generalidades y que no especifique claramente. La reforma fiscal va a depender también de una comisión de sabios, que no sé qué, no sé cuánto, pero que diga exactamente lo que quiere subir los tipos marginales, que diga exactamente qué tipos, qué IVA quiere subir, qué tal. Segundo, reforma de la Constitución, bueno, ya hasta nos ríamos nosotros aquí con lo que ponían ahí. La reforma laboral, no sabemos lo que quiere hacer. Con la ley educativa, te cuento lo mismo, tampoco sabemos lo que quiere hacer. El plan de emergencia social, ¿cuántos millones va a dedicar? ¿Qué presupuesto le va a asignar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Hola, gracias. Eso es lo que tendría que haber dicho. Gonzalo, decíamos que hay otra noticia que tiene que ver con todo el proceso de negociaciones, que ya hemos sabido que por fin Pedro Sánchez se va a reunir también con Mariano Rajoy, va a ser el próximo miércoles. Sánchez quiere que sea en el Congreso, Pablo Casado ha dicho esto. Lo que habrá que ver exactamente es para qué es la reunión. Si es parte de un atrezo, sencillamente, para seguir con esta teatralización de esta ronda de investidura, pues yo creo que sería una oportunidad perdida para el señor Sánchez, sobre todo porque está pidiendo reunirse con quien ha ganado las elecciones y con 7 millones de personas que apoyaron nuestro programa. Esto es algo que tiene el señor Sánchez que empezar a delimitar muy bien. Si va a seguir negociando con el partido Podemos y sus confluencias o si prefiere sentarse a hablar con los partidos constitucionalistas. Rubén, ¿cómo hay que interpretar esto o escenario en xeral do que está acontecendo? Eu polo que me toca estes días de estar por Madrid e polo Congreso vendo un pouco como se está dando a xestación de todo, eu creo que hai dous debates diferentes, o pacto de investidura e o pacto de goberno. O que está poñendo en riba da mesa o PSOE é un pacto de investidura. Nós temos clarísimo que hai un cambio. Ese cambio significa que o socio preferente para esa investidura e a partir de aí traballar noutros escenarios se chama Ciudadanos. De feito, o propio título do documento que fale de progresista e reformista é un pouco para... Oxo decía un dirixente do PP, non? Eso do un símil torero de que para ser botoreira de dereita e de esquerda. Bueno, pois eso representase iso Ciudadanos. Por lo tanto, incluso algún medio de comunicación... Bueno, é certo que ese dirixente é precisamente os que están alineados contra Podemos, digamos. Eu creo que o Partido Socialista non quere negociar nin con Podemos nin con as súas confluencias. Prefire negociar con Ciudadanos e crear un escenario que aparte xa empeza a construirse porque tamén lle di a IU. E se queredes estar nisto, que sepades que... Pero ti crees que é responsable negociar somente un pacto de investidura e non un pacto de goberno? É unha barbaridade. Eu creo que negociar un pacto de investidura e logo deixar facer para unha legislatura corta, que é o que nos tememos que está pasando, e logo esta cuestión de que se negocia cando se constitúe un goberno. A nosa experiencia co Partido Socialista en Andalucía, fixemos un documento maravilloso que está aínda nas redes e se pode distribuir, un documento que fala de 75 leis, o Partido Socialista te firma un documento onde ímos a desenvolver as 75 leis, incluída a banca pública, incluída a lei de memoria, que, por certo, se ten que tramitar agora, anos despois, e con Izquierda Unida na oposición, e cando vamos pedindo que esas leis se convirtan en goberno real, non toca, ou non estamos nese momento, e ao final se acaba tirando e acaba expulsándose. O sea, ti que pronosticas que vai acontecer? Que vai ser Pedro Sánchez, presidente do goberno co apoio de Ciudadanos? E ata sumar os 140 e pico que permitirían o acordo de legislatura, a suma do PNV, Coalición Canaria e os 2 diputados de IU que terán que definir que queren facer nese pacto do sistema. Nós non temos ninguna dúbida, porque é moi fácil poñerse xa a negociar con Podemos, coas confluencias nas que participa Podemos e Izquierda Unida, empezar a traballar nun programa de goberno como teñen feito en Portugal, e non pasou absolutamente nada. Pero este é o documento para negociar o programa de goberno. A cuestión de introducir que para negociar coa esquerda, que en la mesa tamén se siente unha cosa que se llama Ciudadanos, nos por aí non pasamos. Pero aproveitando que estás na mesa, Rubén, como valoras... Legítimo.
A ver que factura vos Sabemos pasan. como goberna A ver que Ciudadanos factura en- vos en pasan os Andalucía. cidadáns. A ver No, que no, factura vos decía, pasan os cidadáns. como valoras- Non A ver, ciudadanos, sino os cidadáns. Rubén, decía que como valoras, falabas deses dous diputados de Izquierda Unida, o lío desta fin de semana, que ten que ver ca posición de deputados galegos, bueno, Yolanda Díaz posta na picota pola agrupación de Arousa, e ese desencontro entre Cayo Lara e Alberto Garzón, precisamente polo papel que teñen que xogar eses deputados, si teñen que bueno, pues apoiar a eses dous deputados para que haxa grupo parlamentario ou non. Ti onde estás? Como eu teño, primeiro unha cuestión, non hai diputados de IU. IU nunca tivo diputados en Galicia. Militantes de IU participan en unha candidatura que di que os seus votos computan para esa Militantes non, candidatura. dirixentes de IU. Bueno, dirixentes ou militantes, é No, dicir, bueno, non é o mesmo. reclamar un acta a unha coalición electoral que se presenta e que os seus votos computan para esa coalición electoral e que o seu funcionamento di que os deputados somos deputados. Sí, pero porque eu que non entendo é porque incluso porque non fai ese xesto que se fai con outros, isto do préstamo dos deputados, que tan habitual. Básicamente porque quen plantexa iso, sabémolo como sabémolo nós, que iso non se pode facer na mesa porque IU non competiu electoralmente con En Marea o feito de que IU non presentara a candidatura tamén en Galicia. É dicir, IU presenta unha coalición electoral que non se presenta en Galicia e en Cataluña. Bueno, Por lo caso de tanto, Podemos. Pero a maioría da mesa dixo que estaba de acordo. Pero vamos a ver, pero é que isto é contradictorio co que decía A Marea maioría da durante as mesa dixo eleccións. que estaban de acordo. É que a mesa Yo estoy cambia. completamente de acuerdo A con lo que mesa dice Rubén. cambia de criterio cambia de cando lle criterio. interesa Ah, políticamente. claro. E para fracturar Con eso no. as confluencias se lle di, bueno, se estes deputados veñen, porque iso saben que provoca... Iso é un xuicio de No, intencións. a mesa interpreta, porque é obvio que nós temos 6 deputados e máis do 15% nas 4 provincias, a mesa é un instrumento de recolocación política a medida que se van Pero sucedendo ti como os unha feitos. persoa que leva, Pero non- Rubén, en Izquierda Unida Bueno, eu vos hai tanto tempo, o sea, É tan fácil como Pídoche casi unha esto. sensación personal, É o sea, tan fácil como isto. A Izquierda Unida e a Esquerra Republicana sempre se lle permitiu agrupar o voto para computar o 5%, sempre, ano 2008 con Gaspar de Amazares, e agora non se lle permite para introducir ese debate non, que se non me produce a retuerzas posteriori. o reglamento que podemos estar toda a noite falando deso. O que te pregunto é casi unha sensación personal, Rubén. O sea, ti me podes falar do momento político concreto, dun proxecto político específico, personalmente, que che parece que estén dous deputados de Izquierda Unida, bueno, O que reclamando trasladamos, eu creo que unha lectura é unha situación absolutamente novedosa, que haxa deputados militantes de Esquerda Unida en espacios diferentes. É novedoso. Eu lle trasladei á Dirección Federal de IU que o que tiñamos que traballar era con naturalidade nese novo espacio. Nunca se deu políticamente. Bueno, pero vamos a traballarlo. Está claro que non son deputados. Nós non podemos... Novedoso está sendo moi amable. Outra cuestión dice. sería que Marea colectivamente... A ver, un momento, Gonzalo, non te toca falar a ti. Que ese deputado O sea, se que cede, pero teria que ser en Marea, non en respeta os Izquierda turnos. Unida. Pilar García Negro. Dígame. Nada, que tal estamos? Claro, es apetitoso hablar. A ver, non, bueno, estábamos falando desto en concreto, pero tamén do outro. Pois vamos a ver, entón, comezo, se me permites, polo anterior, rapidamente. Estamos no día número 64, fixen a conta de campaña electoral. Houve unha campaña electoral que durou os 14 días prescriptivos, houve 2 días de tregua, que foron o 19 e o 20 de decembro, e a partir de aí, se a conta me sabe ben, estamos no número 64. Entón, eu falei no seu día de unha posibilidade de un criptopacto, pero non teño máis elementos de xuízo. A respeito, efectivamente, do que pode acontecer, ou deste documento que eu procurarei ler tamén para opinar con coñecemento de causa, claro, eu coido que estamos no reino do verbalismo, e de que non haxa compromisos que se queiran adquirir explícitamente, mesmamente para lograr, como sexa, pois unha Pilar, é un documento de negociación. Sí, de acordo. E eu opinarei, estou de acordo con Claro. iso, Tuco, cando o lea. Vale. A partir de aí, dúas cousas que me parecen cómicas, que iso xa que o vin aí escrito. Bueno, en primeiro lugar, unhas declaracións de Pablo Iglesias, porque efectivamente o planeta Terra, con toda probabilidade, na próxima entrega, no próximo fascículo, deberá a súa existencia a
a iden de un grupo político ou dun partido chamado Podemos. Quero dizer, vamos ver. Moi lonxe de min defender nada que saia da factoría ou da canteira do PSOE. A miña instalación é absolutamente contraria como galega e como nacionalista galega. Ora ben, para un documento, efectivamente, destas características, presumibilmente, que se deba á inspiración podemística, pois é que me parece xa non de soberba intelectual, senón realmente dunha petulancia absolutamente insufrível. Outra cousa cómica é esa federabilidade posible da Constitución española que se vai abordar, eso sí que apareceu aí escrito, como di siquiera, separado, que teña que ser xunto, pero en fin, siquiera mínimamente. Bueno, isto é título do filme Siquiera mínimamente. E se tú me dices ben, lo dejo todo. Quero dizer, é unha cousa realmente cómica. E eu lembraba, fora de micro, lembraba como estamos nunha situación anterior. Lembraba fora de micro un comentario amigável aquí con todas e todos vos, que é unha situación anterior, esta é a modernidade da política española, unha situación anterior á da Segunda República Española, que nunca foi federal, pero que para compensar declarouse federável. E finalmente, a respeito das explicacións que daba a Rubén e desa lóxica interpelación á deputada e ao deputado da candidatura Podemos en Marea a Nova por non colaboraren a unha mínima fortaleza ou fortalecemento económico inclusive económico de Izquierda Unida. Bueno, eu digo claramente o seguinte, do punto de vista de Podemos e do punto de vista da biografía político-persoal dos que así o secundaron. Misión cumprida. Misión cumprida. Sí, señor. Vamos, entón está claro que de moito tempo atrás a celebración das eleccións xerais hai un procurar camiños expeditos. O camiño expedito conduce a unha prevalencia e absorción globalizadora, se o queremos expresar así, de Podemos e a unha liquidación. A min iso de que cada quen o enxuice. Que che parece o smoking, Pilar? Bueno, outra pallolada, imos velo, pero que che parece? Pero outra pallolada superior. Vamos ver. No, espera, a infantilada, pero espera, imos falar deso, imos ver a Pablo Iglesias co smoking, pero vais a despois de publicidade.